Hola, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a realizar un ejercicio de los que suelen hacer ustedes con el profesor Eric, pero vamos a resolverlo utilizando Python. Esto como parte de la estrategia de que ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Métodos de optimización. Bueno, desde la semana antepasada, de hecho, venimos viendo este tipo de métodos y también tomando como en consideración una de las sugerencias que me hicieron en el formulario de que les gustaría ver la implementación de estos métodos directamente en ejercicios. Entonces, vamos a pensar que vamos a tener un sistema en el que ocurren dos reacciones. Tenemos una reacción que va a ser A más B, que nos va a producir C más E. Y tenemos una segunda reacción en la que A reacciona con el producto formado C y me genera D más E. ¿Okay? Cada una de estas reacciones tienen una velocidad de reacción asociada que le vamos a denominar como R1 y R2. Ahora, ¿qué tenemos que tener acá en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el producto de nuestra especie de interés es C. Entonces, C va a ser nuestra especie de interés. Y D, podríamos considerarlo, ¿verdad? Que si se nos da la formación de D, va a ser una especie indeseable. ¿Ok? Va a ser no deseada. Ahora, esta reacción podemos imaginar que ocurre en el siguiente sistema. Tenemos un recipiente tiene un flujo de entrada. Estamos alimentando a un flujo volumétrico de A por la concentración de A, ¿verdad? Una determinada cantidad de A. Además, también estamos alimentando a B, que serían los reactivos, ¿verdad? Entonces tenemos el flujo volumétrico de B por la concentración de B inicial. Podemos tener en cuenta que este sistema va a estar agitado. Esto básicamente para poder hacer nosotros la suposición de que la concentración es uniforme, ¿verdad? Entonces le ponemos agitación para decir que la concentración es uniforme. Y también va a tener un flujo de salida que le vamos a llamar como V0. Ahora, este reactor químico, ¿verdad? Va a tener un serpentín o aquí un sistema a través del cual le vamos a suministrar calor a la disolución. Entonces también vamos a tener un flujo de vapor. Entonces, vamos a entender como que V, ¿verdad? Digamos que va a estar lleno hasta acá. Y que V es el volumen de líquido en el tanque. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? ¿O qué es lo que ya ustedes están acostumbrados a hacer? Hacer un balance de masa, ¿verdad? Básicamente. Entonces vamos a hacer el balance de masa. Tal vez acá estoy yendo un poquito rápido, pero es porque ya esto en realidad ustedes lo saben hacer bastante bien de la parte de teoría. Entonces, ¿qué nos dicen los balances de masa? Que la acumulación, ¿verdad? Es igual a las entradas menos la salida más la generación más menos el consumo. Entonces, vamos a hacer un balance de masa para cada una de las especies que nosotros o que están involucrados en nuestro proceso. ¿Cuáles especies químicas están involucrados en nuestro proceso? A, B, C, D y E. Hay 5 especies químicas diferentes. Por esto vamos a tener que tener 5 balances o vamos a establecer, ¿verdad? 5 balances. Entonces, básicamente vamos a decir que el cambio de moles de A con respecto al tiempo, el cambio de moles de B con respecto al tiempo, el cambio de moles de C con respecto al tiempo, el cambio de moles de D con respecto al tiempo y el cambio de moles de E con respecto al tiempo. Entonces, vamos a ver, sabemos que sí tenemos
un flujo de entrada de A, ¿verdad? Que justamente le habíamos llamado como VA por AI. Entonces esto es VA por AI. De B también tenemos flujo de entrada, ¿verdad? Que es VB por la concentración, ¿verdad? De B al inicio. De C, D y E, pues no vamos a tener nada, ¿verdad? De entrada, porque esto más bien son los productos que se generan tanto en la reacción que queremos como en la reacción secundaria. Ahora, a esto le tenemos que restar las salidas. Entonces, va a haber una cierta cantidad de A, ¿verdad? Aquí nosotros estamos alimentando A, pero podemos pensar que la reacción no va a tener una conversión del 100%. Entonces, va a haber algo de A que se nos va a ir en este flujo de salida, ¿cierto? Entonces, puede darse el caso en que ustedes piensen, no, voy a llevar mi sistema a una conversión total, ¿verdad? En el que prácticamente A y B me desaparecen y se me da solamente la formación de productos, pero esto depende de muchas condiciones que a priori nosotros no las sabemos y que pueden no suceder. Entonces, lo adecuado es suponer, ¿verdad? Que sí va a haber algo de A que se va a ir por ese flujo de salida. También va a haber algo de B que va a estar ahí saliendo. Y bueno, esperamos que haya C, ¿verdad? Que es lo que queremos nosotros producir. También esperamos que haya D. Y también esperamos que haya E. ¿Ok? Idealmente, ¿verdad? Que haya la mayor cantidad de C por acá saliendo, pero sabemos que, ¿verdad? Debido a la segunda reacción va a aparecer este D también por ahí. Ahora bien, vean que estos son balances, ¿verdad? Que lo estamos refiriendo a moles, por eso es que lo estamos poniendo como flujo volumétrico por concentración de cada una de las especies que está involucradas, para así ser consistentes con las dimensiones. Ahora, ¿qué seguiría en nuestro balance? Entonces ya tenemos entradas menos salidas, ahora tenemos generación. Entonces viene a sumar el término de generación. A no se genera, ¿verdad? B tampoco se genera. C sí se genera específicamente en la primera reacción, ¿verdad? Entonces lo vamos a tener como más menos R1 por V, ¿verdad? Que correspondería a la cinética de la reacción. Luego, D se genera en la segunda reacción, entonces va a ser menos R2 por V. Y E también se genera en la segunda reacción, entonces va a ser, perdón, se genera en la segunda y en la segunda y en la primera reacción, entonces va a ser más menos R1 por V más menos R2 por V. Y ahora vamos a restar el término de consumo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? D no se nos consume, bueno, vamos a ir de A sí se consume, ¿verdad? Se consume en la primera reacción. Entonces, ¿qué vamos a tener para A? Vamos a tener que tenemos menos R1 por V y vean que también se nos consume en la segunda reacción porque vean que A participa tanto en la primera como en la segunda. Entonces tenemos que restar ambos términos. Entonces va a ser menos la primera, este término que está acá es el correspondiente a la primera reacción, pero también hay que restar lo correspondiente a la segunda reacción. Entonces menos R2 por V. Luego B únicamente aparece en la primera reacción, entonces le vamos a restar menos R1 por V. Luego, C, vamos a ver qué pasa con C. C se nos consume, ¿verdad? En la segunda reacción. Entonces C le vamos a tener que restar menos R2 por V. D no se nos consume y E tampoco se nos consume. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos los balances para cada una de nuestras especies químicas.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer que es ese R menos R1, ¿verdad? Y ese menos R2. Básicamente tenemos que tener en consideración que menos R1 es igual a una K1 por la concentración de A por la concentración de B, ¿verdad? Que son los reactivos que aparecen en esa primera expresión. Y menos R2 es igual a una K2 por A por C, ¿verdad? Que corresponden a los reactivos de la segunda reacción. Ahora, vamos a tomar en cuenta ciertas cosas como para ir lográndonos pasar al modelo que vamos a meter en Python. Entonces, porque vea que ya estamos teniendo 5 ecuaciones, ¿verdad? 5 ecuaciones en las que además de cada una de estas ecuaciones, ¿verdad? Depende de esto que anda por acá. Entonces, ¿qué es algunas consideraciones que tenemos que darnos? Podemos decir que el volumen es constante. Entonces, ¿qué implica que el volumen sea constante? Implica que el flujo volumétrico, vamos a verlo acá. Yo tengo este diagrama, ¿verdad? Si yo digo que el volumen, perdón, de líquido en el tanque se me va a mantener siempre constante, ¿verdad? De este volumen que vemos por acá. Si ese volumen se mantiene siempre constante, sí o sí, la suma de los flujos volumétricos de A y de B tienen que ser igual al flujo volumétrico de salida. Es la única forma en la cual este volumen, ¿verdad? Sí, o pueden verlo como esta altura, ¿verdad? Del líquido, se me mantenga constante. Entonces, eso vamos a venir a colocarlo por acá. Estamos diciendo que si el volumen es constante, entonces implica que V de A más V de B es igual a lo que denominamos como el flujo volumétrico de salida. ¿Ok? Entonces, también vamos a establecer que el flujo volumétrico de B al inicio y el flujo volumétrico de A al inicio van a ser constantes, ¿verdad? Para que esto que tenemos aquí, pues se nos cumpla. Y no solamente al inicio, sino a lo largo de todo el proceso de reacción. También tenemos que decir, como otras condiciones, ¿verdad? Que la concentración de A y que la concentración de B se van a mantener constantes al inicio. Y aquí viene algo muy importante. Y es estas K que tenemos por acá. Esta K1 y esta K2 que aparecen en nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con estas K? Nosotros no podemos decir, porque si vamos analizando nuestro sistema, como para ir viendo qué podemos dejar fijo y qué tenemos que dejar como dependiente, ya hablamos sobre el volumen, ¿verdad? Que el volumen dijimos que se iba a mantener constante, pues estas R's dependen de estas expresiones que están acá, entonces todavía no nos vamos a preocupar por eso. Luego tenemos, bueno, la concentración, ¿verdad? De A, ya hablamos sobre el flujo volumétrico de salida y también del flujo volumétrico de entrada de A y de B. Entonces, si nos vamos dando cuenta, lo que nos está haciendo falta como de decir algo como tal es sobre esas K. Pero esas K son dependientes de la temperatura. Entonces, en realidad nosotros tenemos que definir que K1 es función de la temperatura y vamos a expresarla como que es un K01 por E a la menos la energía de activación de la reacción 1 entre R, 1 entre T, menos 1 entre T0, donde este T es la temperatura de operación. Esta es la famosa ecuación, ¿verdad? De la ley de Arrhenius, que ya ustedes deberían de conocerla bastante bien. Y esta T0 es la temperatura de referencia. ¿Ok? Esta EA, ¿verdad? Que les pongo por acá, les dije que es la energía de activación.
Ahora bien, tenemos esto. Y vamos a tener algo análogo para la K2, ¿verdad? Solamente que va a ser con los datos de energía de activación y de la constante correspondientes a al segundo sistema de ecuaciones. Entonces aquí esto cambiaría y entonces vamos a tener que la K2 también es función de la temperatura, de la constante 2 y de la energía de activación 2. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos estableciendo esto? Básicamente porque nosotros estaríamos diciendo que las variables o que la variable independiente es el tiempo, mientras que las variables dependientes van a ser la concentración de A, la concentración de B, la concentración de C, la concentración de D y la concentración de E. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros estaríamos esperando que en un gráfico en el que nosotros grafiquemos la concentración en función del tiempo, y por ejemplo, si pensáramos que A es color amarillo, yo esperaría que la concentración de A inicie alta, pero conforme pasa el tiempo vaya disminuyendo, ¿verdad? Conforme se me va dando la otra reacción, que la concentración de B fuese algo similar, ¿verdad? Que vaya descendiendo con respecto al tiempo. Y que más bien la concentración de mi producto de interés, que es C, pues empiece en cero, ¿verdad? Pero conforme pase el tiempo vaya aumentando. Eso es lo que yo estaría esperando. Entonces, voy a dejarles esto como nada más una idea, ¿verdad? Pues también sabemos que como para ir familiarizándonos aún más con nuestro sistema. Sabemos que D al inicio no va a haber, pero luego se va a dar una formación que esperaríamos sea menor que la de C y va a pasar algo análogo, ¿verdad? Con E. Pues se nos va a dar ahí también formación de E. Ok, ahora, ¿es esto así tal cual yo lo estoy poniendo acá? No lo sé, ¿verdad? Va a tener, dependiendo de la temperatura y de las condiciones de concentración de inicio y demás, va a tener una forma determinada. Algo que sí les puedo decir, o que sí tenemos que ir pensando de una vez, es que entre mayor sea la energía de activación, el sistema, ¿verdad? Que la energía de activación, vamos a tener una energía de activación para la reacción 1 y una energía de activación para la reacción 2. Entonces, tienen que tener en cuenta que entre mayor sea la energía de activación, el sistema va a ser más sensible a la temperatura y que mientras menor sea la energía de activación, la reacción es menos sensible a la temperatura. Entonces, se los voy a dejar acá como parte de cosas que ustedes pueden ya ir pensando en cómo va a ir siendo esa forma, qué va a pasar si cambian las energías de activación y demás. Entonces, entre mayor sea la energía de activación, la reacción es más sensible a la temperatura y de forma, o en contraste, ¿verdad? Entre menor sea la energía de activación, la reacción es menos sensible a la temperatura. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿qué tenemos que pensar? La energía de activación va a ser constante, ¿verdad? Eso sería también cosas que ustedes tienen que ir ahí definiendo. Entonces la voy a poner como por acá. Voy a ponerlo aquí como con una coma. Energía de activación es igual a una constante. El T0 también va a ser constante, ¿verdad? Esa temperatura de referencia va a ser constante. La K01 y la K02 también van a ser constantes y demás. En esto no estoy dando mucho énfasis porque es lo que ustedes hacen en teoría, ¿verdad?
Ustedes deben de seguir los pasos que el profesor Eric les indica. Acá yo lo estoy haciendo nada más como para que no quede tan escueto, ¿verdad? Del por qué vamos a desarrollar la ecuación o por qué vamos a considerarlo como lo vamos a hacer, ¿verdad? Ok, entonces, como les digo, esta es como una idea como para que se vayan haciendo ustedes una referencia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que son estas, para resolver nuestro sistema, ¿verdad? Y si nosotros quisiéramos conocer cuál es la concentración de C, o cuál es o cuál es la temperatura a la que, ok, primero que nada, ¿qué vamos a poder nosotros responder con lo que vamos a hacer en Python? Vamos a poder responder cuál es la concentración de C en una temperatura que nosotros queramos. Y también podríamos contestar con respecto a lo que hemos venido viendo las últimas 2 semanas, ¿cuál es la temperatura a la cual obtengo la mayor cantidad de C? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, con este sistema de ecuaciones que tengo por acá, me las voy a llevar para darles un tratamiento para que entiendan cómo es que lo vamos a implementar en Python. ¿Ok? Entonces, básicamente, nada más como por un poco de facilidad y para que vean, entiendan la nomenclatura que ya yo establecí en Python, vamos a tener que voy a abreviar DNA de T como una A punto, o sea, y esto va a ser igual a, y voy a poner a dividir el volumen, porque ya habíamos dicho que el volumen era constante, entonces esto me va a quedar, voy a copiarlo más fácil. Ok, para que no nos perdamos, aquí lo único que estoy haciendo es acomodando un poco estas ecuaciones para que vean que van a ser exactamente así como las voy a implementar en Python, pero yo esperaría que ustedes no hayan tenido ningún problema o no se hayan perdido en cómo yo llegué a este DNA de T, DNB de T, DNC de T, DN de T, DNE de T, ¿verdad? Yo esperaría que ustedes hasta acá hayan llegado bien. Ahora, lo que voy a hacer de aquí para acá no es nada complicado, simplemente es, voy a poner a dividir el volumen y cambié esto para que me quede con esta nomenclatura. Es únicamente lo que estoy haciendo. Entonces acá ponemos a dividir el volumen, este 0, ya lo voy a quitar y voy a cambiar lo que es R1 por lo que verdaderamente corresponde, ¿verdad? Entonces va a ser menos R1, pero esto habíamos dicho que era K1 por A por B. Y recuerde que estamos dividiendo entre volumen, entonces esto se me desaparece. Y luego este otro término me va a quedar menos y ahora tengo que poner este R2, entonces voy a poner de una vez lo que es R2 y recuerden que el volumen va a desaparecer. Entonces me va a quedar menos K2 A por C. ¿Ok? Y entonces así se estaría viendo la que corresponde a A. Ahora, la que corresponde a B, vamos a bajar un poco esto, porque vamos a hacer eso para cada uno. ¿Por qué? Porque esta que está aquí es la que van a ver ustedes en Python. Entonces vamos a tener B punto, va a ser igual a VB entre V por BI menos V0 entre V por B menos, y ahora tengo que cambiar ese R1, ¿verdad? Que ese R1 dijimos que era K1 por A por B y dividimos entre volumen, entonces ese volumen de ahí estaría desapareciendo.
Luego vamos a hacer lo mismo para C. Entonces aquí vamos a tener como C punto es igual a, y vamos a decir que va a ser menos V0 entre V por C más K1 por A por B menos, ya sabemos que ese V desaparece, ¿verdad? R2, pero R2 es K2 A por C y el V desaparece. Luego vamos a tener la derivada de los moles de D con respecto al tiempo. Entonces para eso vamos a usar D es igual a menos V0 entre V por D más K2 A por C y E va a ser igual a menos V0 entre V por E más K1 A por B más K2 A por C. Entonces esas serían las expresiones. Ahora con estas expresiones vamos a ir a implementar el código en Python. Entonces voy a dejar de compartir acá y me voy a pasar a... Vamos a ver qué pasó acá, que se nos escondieron los controles. Vamos a ver. Ok, acá están, ya los encontré. Ok, entonces, y vamos a pasarnos a Python para yo irles explicando la secuencia que se las voy a compartir, igual se las voy a explicar. Preferí ya tenerla hecha porque es bastante larga, porque implica toda esta parte de la optimización. Entonces ya les voy a mostrar qué es lo que está pasando. A ver. Ok, y aquí entonces nosotros vamos a tener el ejemplo de optimización. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando en este código? Voy a irlos explicando. Yo este código, como les mencioné, se los voy a compartir porque es bastante largo. Entonces, primero, igual importamos esta librería que la vamos a necesitar, esta también porque vamos a hacer los gráficos. Voy a borrar esto como para que no lo vean como desde antes, para que sea como sorprendente el resultado. Y ahora lo que vamos a hacer es ir definiendo funciones. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que para poder resolver este sistema, al ser un sistema de tantas ecuaciones, se nos va a hacer como un poco largo. Entonces, mejor lo vamos haciendo por partes para que no se pierdan. Pero básicamente tenemos que recordar que al tener estas ecuaciones y nosotros lo que queremos es optimizarlo, ya sabemos que podemos hacerlo, por ejemplo, por un método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero definimos nuestro sistema de reacción. Entonces, aquí yo pongo X, que X, aquí lo que se refiere es a la concentración, la temperatura, el flujo de entrada, las concentraciones de entrada, el volumen, las constantes de la ecuación de Arrhenius, la energía de activación y la temperatura de referencia. Entonces, básicamente aquí se los comento, ¿verdad? Que esto lo que está haciendo es recibiendo un vector que depende de todos los parámetros, ¿verdad? Que tenemos en nuestro sistema. Ahora, acá, ¿qué es lo que hago para poderlo ligar yo a una nomenclatura conocida? Acá lo que le digo, ok, la especie A va a ser la que recuerden que cuando tenemos un vector en Python, está inicializado o lo cuenta como que esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y así sucesivamente. Ahora nosotros vamos a ir a construir matrices para poder hacer esta resolución de este sistema. Entonces aquí básicamente lo que se hace es que se le van asignando los elementos al vector. Entonces, vean que todos los elementos que yo coloco acá están asignados para X, es decir, para la concentración. Y lo que coloco entre el paréntesis es la posición que va a corresponderle.
Entonces yo digo, ok, A siempre va a estar en la primera posición. Entonces, para decir que está en la primera posición, recuerden nada más, ¿verdad? Va corrido, sino que la primera posición no es 1, sino que es 0. Entonces, por eso podemos ver que acá no termina en 5, pese a que tenemos 5 especies químicas, sino que termina en 4. Pero es nada más por eso que ya está definido así en Python. Entonces yo digo, ok, A, líguemelo a la concentración que se reporte como en la primera posición de la matriz, B en la segunda posición, C en la tercera posición, D en la cuarta posición y E en la quinta posición. Entonces, como les digo, ahorita vean que les estoy hablando de posición y le digo quinta posición, pese a que acá coloco 4, pero ya saben por qué, ¿verdad? Porque es que aquí está iniciando en 0. Entonces, aquí básicamente nada más estoy definiendo los elementos, ¿verdad? De qué es X. Ahora, aquí lo que hago es inicializar el vector de derivadas. Entonces yo digo, ok, va a haber un dx, la derivada, ¿verdad? Que bueno, lo estoy llamando como un dx en realidad, que ahorita yo voy a decir que es este dx, y le pongo como np.051. Este es el tamaño, ¿verdad? De la matriz. Ahorita vamos a ver que vamos a también construir una matriz 5 por 5, pero básicamente, ¿por qué es? Porque tenemos 5 entradas, ¿verdad? Pero una única columna. Entonces, esto es como número de filas y número de columnas. Luego, acá de una vez defino algunas cosas que ya nosotros sabemos. Recuerdan que la ecuación de Arrhenius, voy a escribir por acá. Recuerdan que la ecuación de Arrhenius, vamos a cambiar de color a algo que, bueno, yo creo que este se va a ver bien. Era como K1, o bueno, voy a hacerlo como, bueno, K1 como función de temperatura era igual a una K0 por E a la menos EA1 dividido entre R por 1 entre T menos 1 entre T0. ¿Cierto? Eso habíamos dicho que era esa ecuación. Por eso es que aquí aparece este R que lo pongo como 8,314 es haciendo referencia a este R que está acá, que es la constante, ¿verdad? Universal de la ecuación de los gases. Y aquí en la siguiente línea, lo que hago es justamente, ¿verdad? Escribir esa expresión. Entonces, esto que está acá corresponde a esto que está acá. ¿Ok? Y ahora le voy a pasar a nuestro sistema, ¿verdad? O a nuestra función, que es K1 y que es K2. Entonces voy a decir, ok, K1 va a ser un sistema, ¿verdad? Que va a estar en la primera posición, corresponde a los datos de la primera reacción. Y K2, ¿verdad? Va a estar en la segunda posición. Luego también necesito definir, ¿verdad? ¿Qué son estos Fs? Entonces FAI, la concentración inicial de I, pues va a tener que estar como un FI en la posición primera y también la concentración inicial, ¿verdad? De B. Y habíamos dicho que el flujo de salida iba a ser igual a la suma de los flujos de entrada. Vean que acá lo único que está pasando es que tal vez lo puedan ver un poco diferente, es que aquí a ver. Acá estamos llamándolo como FAI y FBI y como F0, pero esto es lo mismo que VAI, VBI y V0, ¿verdad? Nada más que aquí se le está colocando con la letra F para que no se pierdan. ¿Ok? Y luego viene la concentración inicial de A y la concentración inicial de B, igual, ¿verdad? Decimos que, que va a ser un vector. Y ahora sí, entonces acá lo que se hace es que se implementan cada uno de las ecuaciones que teníamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, voy a copiarles aquí cómo era que había quedado la ecuación diferencial para nuestro primer sistema. Con nuestro primer sistema habíamos dicho que A punto iba a ser igual a VA entre V por AI menos V0 entre V por A
menos K1A por B menos K2A por C. Eso habíamos dicho que era nuestro sistema. Entonces ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Cómo esto que tenemos aquí es esto que acabo de escribirles acá. Vean que ahí aparece el FAI, ¿verdad? Que les dije que es lo mismo que el VAI. Multiplicado por AI dividido entre el V menos el F0, ¿verdad? Que el F0 es igual al V0 por A dividido entre V menos K1A por B menos K2A por C. Entonces ahí ya les hice la demostración para la primera, pero lo único que hago aquí es, ¿verdad? Pongo todas las ecuaciones, las 5 ecuaciones diferenciales que hice anteriormente. Eso es lo que está pasando ahí. Y luego le digo que me retorne, ¿verdad? El valor de S de X. ¿Ok? Entonces, acá en esta primera parte, yo lo único que he hecho es definir, ¿verdad? Mi sistema de reacción con las derivadas, las cosas que ya conocemos, las equivalencias que puede darse, pero no hemos todavía logrado poner un método para resolver el ejercicio como tal, ¿verdad? Aquí como podríamos decir, hicimos el planteamiento, lo que hicimos ahorita en papel, lo acabamos de pasar para Python. Ahora sí, vamos a definir el jacobiano. Recuerden que la clase pasada y la antepasada estuvimos hablando de una derivada, ¿verdad? De ese gradiente que existía. Eso también se puede determinar, ¿verdad? A través del jacobiano. Entonces, cuando ya no tiene un sistema tan grande como este, conviene hacerlo de esta manera. Porque si nosotros nos ponemos a derivar como lo estábamos haciendo en la clase pasada con tantas ecuaciones, se nos va a complicar mucho. Entonces, una forma sencilla es poner esto en un sistema de matrices. Específicamente, lo que llamamos el jacobiano, que tal vez ya ustedes deben de recordarlo, porque esto se veía en álgebra lineal. Pero igual, por aquello que no lo recuerden, voy a hacerles un pequeño resumen. Entonces voy a dejar de compartir acá y me voy a pasar nuevamente a la tablet. Ok, bueno, estas son las expresiones que están apareciendo, ¿verdad? En esa primera parte de Python, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a recordar tal vez un poco sobre lo del jacobiano. Puede que en este momento no lo tengan como tan presente o puede que algunos sí, pero por aquello prefiero aclararlo siempre. Entonces, pueden entenderlo como que ese jacobiano, ¿verdad? Que es lo que veníamos viendo como ese gradiente. Lo que vamos a hacer es construir una matriz que va a tener las siguientes entradas. La derivada parcial de la función 1 entre x1. La derivada parcial de la función 1, perdón. Esta es como la forma general. Entre x2. La derivada parcial de la función, siempre me equivoco. 1 con respecto a x3. Y luego en la segunda va a ser la derivada de la función 2 en x1, la derivada de la función 2 en x2, la derivada de la función 2 en x3 y así sucesivamente, ¿verdad? Yo creo que ya ahí agarran la idea. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que va a ir adentro de nuestro sistema, nosotros tenemos una función, ¿verdad? Esa f que le estamos llamando ahí, que va a hacer o que va a ir de 1 a 5, ¿verdad? Porque tenemos 5 especies, ¿verdad? Va a tener un rango entre 1 y 5, porque tenemos 5 especies químicas. Y van a ser en realidad de A, de T, de B, de T, ¿verdad? Estoy aquí pasándolo como a nuestro sistema o a nuestra información para que les quede claro. De C, de T, de E, de T. Ay, mira, me brinqué la D. Entonces vamos a correr esto. De D,
de t. Ok, esas son nuestras derivadas, pero como ven que como nuestra función ya es una derivada y yo aquí tengo que hacer una derivada parcial, también por esto era que me convenía pasarme a la nomenclatura de que esto iba a ser análogo a decir a punto, b punto, c punto, d punto y e punto, ¿verdad? Para que luego no se me complique tanto. Y entonces yo voy a decir que mi jacobiano va a ser igual a la derivada parcial de a punto con respecto a A. La derivada parcial de A punto con respecto a B. La derivada parcial de A punto con respecto a C. O sea, con respecto a cada una de nuestras especies químicas. La derivada parcial de, B punto, de A punto, perdón, con respecto a D y así sucesivamente. Y para abajo sería la derivada parcial de B punto con respecto a A. La derivada parcial de B punto con respecto a B, la derivada parcial de B punto con respecto a C, la derivada parcial de B punto con respecto a D, y así sucesivamente. Yo creo que ya ahí tienen la idea, ¿verdad? Y para abajo, hasta completar todo nuestro sistema. Al final ustedes aquí les tienen que quedar un sistema de 5 por 5, ¿verdad? Porque tienen 5 especies químicas. ¿Ok? Entonces, básicamente, también les voy a adelantar acá que cuando ustedes introducen algo en Python, digamos del jacobiano y ponemos como un número, coma, un número, este primer número que aparece aquí se refiere a la fila. Y este otro número que ponemos acá se refiere a la columna. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué eso es importante. Eso va a ser importante por lo siguiente. Entonces voy a dejar de compartir nuevamente acá. Y voy a pasarme a la computadora. Porque ahí lo que estaba explicándoles nada más era cómo íbamos a ordenar ese jacobiano, ¿verdad? Y demostrarles que lo que necesitamos hacer es una matriz. Entonces, para poder hacer yo eso, igual tengo que definir el jacobiano, ¿verdad? Que es una matriz y le paso todo lo que va a estar, ¿verdad? Albergado, que si se dan cuenta va a ser lo mismo, ¿verdad? Que se definió acá para la función. Entonces, ¿verdad? Va a ser un vector que está recibiendo en este caso concentración, temperatura, flujos de entrada, concentraciones de entrada, V, K0, VA, T0, es decir, todo lo que aquí aparezca en algún momento, ahora tengo que ponerlo acá entre la definición de mi vector. Ahora, pongo a B y a C igual, ¿verdad? Como parte de esa concentración, les asigno cada uno de los valores 0, 1 y 2. Y aquí es donde viene lo importante. Si ven, esto es exactamente igual, ¿verdad? Que lo anterior, que lo que habíamos hecho acá. Vea que siempre tengo que mantener las posiciones para las especies químicas de interés. Ahora bien, aquí viene, y aquí lo que hago es una matriz de 5 por 5, es decir, aquí con este np.0 tal cual lo había hecho acá, pero aquí había hecho el vector para inicializar, ¿verdad? Ese vector de derivadas, aquí lo estoy haciendo para inicializar la matriz del jacobiano. Ahora, ¿por qué es 5 por 5? Es 5 por 5 porque corresponde al número de especies que reaccionen, y acá se los pongo para que no se les vaya a olvidar. Inicializando la matriz de 5 por 5, es una matriz cuadrada, o sea, siempre va a ser una matriz cuadrada con el número de especies de la reacción. Es decir, ustedes van a poder reciclar este código, ¿verdad? Y si la cantidad de especies de la reacción de ustedes es 3, pues entonces hacen una matriz 3 por 3. Si es 4, entonces 4 por 4. Si es 8, entonces 8 por 8 y así sucesivamente. Luego, sé que voy a ocupar el R, la K, entonces vuelvo a pasar, hay 2K, ¿verdad? K1, K2, las F, ¿verdad? Eso vean que es exactamente igual que nuestro sistema anterior. Y ahora sí, esta es la parte importante. ¿Cómo es que ustedes van a armar ese jacobiano? Para que Python pueda resolverles ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que ya se vuelve grande. Entonces, lo primero es tener en cuenta que aquí, ¿verdad? Ya sabemos que lo que estamos apuntando son las derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos la derivada parcial de A con respecto a, o sea, tenemos que hacer la derivada de A con respecto a T con respecto a A. Entonces, voy a hacérselos aquí para que me entiendan a qué es lo que me estoy refiriendo. Entonces, si vemos en nuestro sistema, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos que, vamos a escribir,
que A punto, ¿verdad? Pero sabemos que A punto es en realidad dA de t. Por eso es que aquí les pongo que corresponden específicamente a dA de t con respecto a cada una de las especies. Pero para no poner como dA de t, dA, ¿verdad? Con respecto a dA, entonces por eso estoy haciéndolo como si fuese nada más A punto. ¿Ok? Pero esta nota aquí está bien, ¿verdad? Solamente que en nuestro sistema eso es A punto, para que no se pierdan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Recuerden que teníamos A punto igual a V. A entre A por AI menos V0, V por A menos K1 A por B menos K2 A por C. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que determinar para poder saber qué es lo que yo voy a poner aquí? Entonces, ahí lo que yo tengo que determinar es la derivada parcial de A con respecto a A. Entonces, estas todas serían, aquí tengo un error, eso es V, ¿verdad? Ok. Entonces, tengo que derivar con respecto a todo esto, es una constante, entonces se elimina. Ahora me va a quedar menos V0 entre V, ¿verdad? Cuando esté derivando este término con respecto a A. Cuando derive este otro con respecto a A, me va a quedar menos K1 por B. Y cuando derive este otro con respecto a A, me va a quedar menos K2 por C. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden ver, eso es lo que tenemos acá. Tenemos menos F0 entre V, menos V0 entre V, menos K1 por B, menos K1 por B, menos K2 por C, menos K2 por C. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con cada una de las entradas que tengamos. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Voy a pasarlo otra vez para Zoom. Ok. Entonces, este corresponde, ¿verdad? A ese dA con respecto a, dA con respecto a B, dA con respecto a C, dA con respecto a D, dA con respecto a E. Y ahora aquí van todas las derivadas parciales, pero de la ecuación diferencial que era de la especie química B. Entonces, ¿qué va a pasar acá? dB con respecto a dB con respecto a B, dB con respecto a C, dB con respecto a D, dB con respecto a E, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes están haciendo todas las derivadas parciales. Entonces, con esto ya ustedes cargan el jacobiano. Entonces, como les menciono, si tienen solamente 4 especies químicas, pues esta parte les va a sobrar. Si tienen 6 especies químicas, pues tienen que agregar otro. En el que, vean que acá yo pongo 4, ¿verdad? Recuerden que 4, lo primero que poníamos era la fila. Y entonces sabemos que siempre el 4 está ligado a la letra E, ¿verdad? Vean que el 4 siempre está ligado a la letra E. Y luego aquí 0, ¿qué quiere decir? O sea, es 4 con 0. Entonces sabemos que 4, vamos a hacer aquí un diagramita. Teníamos 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y sabemos que el 0 está ligado con A, el 1 está ligado con B, el 2 con C, el 3 con D y el 4 con E. Entonces eso también les puede dar una idea aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta primera dijimos que era DA con respecto a A. ¿Por qué? Porque vemos que es el 0, 0. Entonces sí, está bien. 0, 0 va a ser DA con respecto a A. Luego aquí vemos que en el segundo es el 0, 1. Es DA con respecto a B. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si les sirve más como para no perderse. Pero así tenemos que irlo haciendo. Y este orden, ¿verdad? Que estamos definiendo acá es muy importante porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, acá él está diciendo, ok, en esta matriz, en esta posición tiene que ir 0. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de 1, o sea, la derivada parcial de B con respecto a 2, es decir, con respecto a C, es 0. Entonces, si ustedes se equivocan en esta numeración,
estarían pasando la derivada incorrecta al sistema. Es muy importante que tengan mucho cuidado en cómo definen esta parte del jacobiano. Okay, espero que haya quedado bastante claro, ¿verdad? Les hice el ejemplo para esta primera, pero es lo mismo con todas, ¿verdad? Tienen que ir derivando con respecto a cada una de las especies químicas, cada una de las ecuaciones diferenciales que tienen. Ok, entonces aquí al final le digo que me retorne el jacobiano. Ahora vamos a hacer, hasta ahí lo que estábamos haciendo era, recuerden que cuando vimos lo de Newton-Raphson había una parte, ¿verdad? En nuestro código que tenía que multiplicarse la función, ¿verdad? Por esa parte del gradiente del jacobiano. Eso es ahora lo que vamos a hacer aquí. Ahora sí, aquí es donde ya estamos haciendo la implementación de Newton-Raphson. Todo esto que tuvimos que hacer acá es para lo que antes le llamábamos como el gradiente. Ahora, ¿por qué aquí lo hice como algo separado y no como la clase pasada en la que lo que hacíamos era utilizar una función para que me derivara mi función y que lo implementáramos fácilmente? ¿Por qué no lo estamos haciendo aquí así? Porque son muchas expresiones las que tenemos, entonces se nos volvería visualmente muy incómodo resolverlo. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Irlo haciendo por partes. Entonces, en resumen, ¿verdad? Ya sabemos que esta primera parte fue como un planteamiento del problema, pasarlo del papel a Python. Esta segunda parte es la parte de ese gradiente, de que le estamos llamando ahorita el jacobiano, ¿verdad? Que es todo esto. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque aquí ya ahora tenemos muchas ecuaciones que resolver al mismo tiempo. Y ahora sí, acá viene nuestra definición o nuestra implementación de Newton-Raphson. Entonces, nuevamente, le pasamos todas las funciones, ¿verdad? O todos los, ¿verdad? Los parámetros que va a tener. Inicializamos el sistema y vamos a decir que va a tener que calcular dos cosas, una función y un jacobiano. Ahora, este código que les pongo acá, ¿verdad? Porque esto lo que hace es calcular la función y como les menciono, calculo el jacobiano. Y esto que tenemos por acá, lo que hace es obtener, se obtiene la métrica del error como la norma de la función. Es una forma de hacerlo. Y aquí entramos ahora sí al ciclo while, que acá la estamos definiendo una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6. Y este código que está acá es el que nos va a permitir calcular lo que antes veíamos como el jacobiano, ¿verdad? O el gradiente, y también la parte de la función. Entonces ahora como que la línea estrella se convierte en esto. ¿Por qué cambia? Porque todo esto en realidad viene a ser todo lo que escribimos aquí arriba. Ok, ahora actualizamos x, ¿verdad? Entonces a la x le sumamos un dx y actualizamos la función, actualizamos el jacobiano. Otra vez obtenemos la métrica del error y volvemos a ver si volvemos a entrar aquí. Y aquí nos mantenemos en este ciclo while y cuando ya logra salir, pues entonces que nos retorne ese x. Ok, entonces aquí ya sí estamos haciendo la implementación de Newton-Raphson. Pero al ser un sistema tan complicado, tenemos que definir otras cosas para lograr obtener bien ese óptimo. ¿Por qué? Porque entonces ahí nosotros tenemos 5 especies químicas y tenemos que definir para cuál especie química nosotros queremos que nos optimice, ¿verdad? O obtener el máximo. Entonces, en esta cuarta parte, ya sería de acá, justamente lo que hace es la definición de la función objetivo, teniendo en cuenta que lo que se necesita es tener el máximo de concentración de C. Entonces, básicamente, acá se hace le decimos, ¿verdad? Que lo que queremos es encontrar el cero de Newton-Raphson, ¿verdad? Que tiene todos estos parámetros, pero que específicamente lo que nosotros queremos hacer es extraer el C. Es decir, yo quiero saber los datos, ¿verdad? Específicamente de C. Si nosotros quisiéramos de otra especie químicas, pues tendríamos que cambiarlo justo aquí, ¿verdad? Porque los resultados que nos va a dar, va a ser en función de esto que estamos extrayendo de todo nuestro sistema, porque aquí está todo nuestro sistema funcionando. A, B, C, D y E, ¿verdad? Que son nuestras 5 especies químicas. Pero recuerden que cuando empezamos el problema dijimos, tenemos 2 reacciones químicas, de las cuales lo que nosotros queremos es obtener la máxima producción de C. Entonces, es en este momento en el que la computadora, por decirlo así, entiende
que, ok, vamos a centrarnos no en todo, sino nos vamos a centrar en C. Y luego venimos con la optimización de la rutina. Entonces, acá lo que hacemos es ya declarar cuál es la función objetivo. Todo lo que no se declara aquí va a quedar fijo en el vector. Entonces, esto son dos funciones, ¿verdad? Que por el momento se las estoy poniendo nada más así, pero es como parte ya de la optimización de la rutina. Ustedes van a poder reciclarlo como tal, pero lo que uno le pasa es el sistema, el jacobiano, la concentración, temperatura, flujos, concentraciones, volumen, constantes. O sea, si se dan cuenta es lo mismo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Donde se le define todo el sistema. Acá lo que hacemos nada más es que decimos que aquí todo lo que nosotros hemos venido trabajando como X, en realidad corresponde, ¿verdad?, a una temperatura. Entonces ya vamos a estas dos funciones que definimos aquí previamente, ahora las llamamos F y G. Hacemos lo mismo con respecto al error, empezamos el K0 y ahora sí, hacemos el while para obtener así entonces nosotros el óptimo. Y aquí, a partir de la línea 150, lo que estamos haciendo simplemente es definiéndole, ahora sí, cuáles son los valores de nuestro problema. Entonces, vamos a hacer un resumen. En esta primera parte que teníamos, ¿verdad? Aquí fue el planteamiento del problema. Pasar nuestro problema a Python, así tal cual escrito. En esta segunda parte, calcular ese gradiente, ¿verdad? Que ahora le estamos llamando ese jacobiano, lo tenemos que hacer así, porque ya nuestro sistema es complejo, tenemos bastantes ecuaciones diferenciales por resolver. Entonces, si lo hacíamos como lo hicimos, por ejemplo, la clase pasada, para obtener el mínimo que estábamos viendo en ese momento, la clase pasada, se nos haría un gran problema porque tenemos muchas ecuaciones. Sí se puede, pero va a ser muy complicado. Entonces, definimos una parte solamente como para eso del gradiente. Ahora sí, venimos aquí a la parte en la que decimos, venga y solucionalo, ¿verdad? Haga la resolución por Newton-Raphson, pero aquí está haciendo resolución para todo, entonces decimos, no, céntrese en C, que es lo que nosotros queremos maximizar en este caso, y aquí entonces hacemos la rutina de optimización, ¿verdad? Ahora bien, hasta ahí ya está todo el código montado. Y ahora lo que hacemos es dar los datos de nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles fueron los datos de nuestro sistema? Tenemos que la temperatura de referencia eran, por ejemplo, 350. Acá está la K0 y la energía de activación, ¿verdad? Las constantes y la energía de activación. Entonces, la primera constante es 0,856, 0,35, la K2, la K2, la K02, ¿verdad? Esto es K01, esto es K02, estos son datos que ya ustedes van a saber del problema. Y este punto T es nada más para transponer y para que me quede en columna. Es decir, recuerden que uno puede decir que esto es K01 y K02. Puedo pasarlo en Python como elementos por separado, es decir, escribirle K1 igual, bueno, K01 igual, K02 igual, y entonces 0,856 y 0,35. O lo escribo seguido, ¿verdad? Y lo transpongo simplemente. Luego tenemos la energía de activación, entonces pasa lo mismo. Esta que vemos por aquí sería la energía de activación 1 y esta que vemos por aquí sería la EA2. Luego tenemos los flujos iniciales, que aquí los definimos en 0.1. Ahora de ahí ya va a depender del flujo que a ustedes les indique el ejercicio, cuál es el flujo, ¿verdad? Entonces el flujo para A y el flujo para B inicial, ¿verdad? Las concentraciones iniciales para A y para B. Entonces, esto es flujo de A inicial, flujo de B inicial, y esto es concentración de A inicial, y esta es la concentración de B inicial, ¿verdad? Igual vean que todo está transpuesto justamente para lo mismo, ¿verdad? Para que me queden en una sola columna. Luego dijimos, bueno, vamos a decir que el volumen es igual a 1, que T es igual a 350, ¿ok? Pero como les digo, estos datos van a depender, ¿verdad?, de los datos que ustedes se les suministre en el ejercicio. Y ahora voy a hacer una función, ¿verdad?, que va a llamar
a RxMsys, pero si vemos el XRMsys fue lo primero que definimos, que está por acá. Es decir, donde definimos nuestro problema. Luego hay otra, ¿verdad? Que lo importante que es la función, ¿verdad? La definición de nuestra función y el jacobiano. Entonces vean que pongo que hack llame a JRXM igual sys. Si ven, cuando definimos nuestro jacobiano, ese fue el nombre que nosotros le dimos. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a tener un X0, ¿verdad? Que va a iniciar, entonces, que va a iniciar con la concentración de A inicial, que es 0, que es 1, ¿verdad? Como lo pusimos aquí. La concentración de B inicial 1 y las concentraciones de C, D y E, pues esperamos que al inicio sea 0, ¿verdad? Como habíamos dicho. Y entonces aquí le digo, ok, ahora sí, con Newton-Raphson, encuéntreme cuál es ese 0. Llamamos al dx, ¿verdad? Que ocupamos esas derivadas, al jacobiano y, ¿verdad? Imprímalo. Ahora, esto que está aquí para abajo es simplemente para hacer una gráfica de la función. Ahora bien, vamos a correr el código. Entonces, ahorita esta parte aquí se las explico, pero vamos a correr primero el código para que vean lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es importante ver acá? Esto que está aquí, lo primero que estamos encontrando, ¿verdad? En esa parte son las concentraciones. Entonces, esto es la concentración de A, esto es la concentración de B, esto es la concentración de C, esto es la concentración de D, y esto es la concentración de E, ¿verdad? Vean que son 5, ¿verdad? Entonces, cada una de esas van a ser cada una de las concentraciones. Esto que tenemos acá son los resultados de la función. Y esto que tenemos por acá es el resultado del jacobiano. Pero bueno, básicamente que lo que más nos interesa ver va a ser esto de acá. Entonces, ¿por qué? Porque eso de ahí va a ser las concentraciones, ¿verdad? Que estamos obteniendo en nuestro sistema en el equilibrio. Y ahora, vemos que nosotros hicimos esto para una temperatura, ¿verdad? Aquí cuando hicimos nuestro sistema, lo hicimos para una temperatura de 350, pero podía ser que nosotros lo hiciéramos a otra temperatura. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque ya yo ahí lo tengo a 350, porque cuando yo hice este problema, cuando yo veo este gráfico de concentración con función de la temperatura, para C, ¿verdad? Vean que a esa temperatura de 350 es justamente donde se obtiene la máxima concentración de C. Entonces, es por esto que esta concentración que estamos viendo acá de 0,1788 corresponde a la concentración máxima que podemos obtener de C trabajando a una temperatura de 350 Kelvin. ¿Ok? Entonces, vean cómo realmente el ejercicio, ¿verdad? O la secuencia que tenemos nos logra dar un grafiquito, ¿verdad? En el cual nosotros podemos ver muy fácilmente la concentración en función de la temperatura y así saber dónde está ese óptimo. Y ya aquí podemos, por ejemplo, si ustedes se les consultan, ¿cuál es la temperatura a la cual se obtiene la máxima producción, ¿verdad? De C, ya ustedes podrían responder que a 350, ¿verdad? O si fuese de D, pues entonces nada más cambian y extraen el de D y entonces corren el código y aquí lo estarían obteniendo. Entonces, ¿qué también es importante ver acá? Ustedes pueden ver si su sistema está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajáramos a una temperatura de 320 Kelvin, entonces estaríamos esperando una cantidad de C, ¿verdad? Una concentración de C menor a 0,025. Entonces, vamos a ver. Si cambiamos entonces aquí en nuestro código, en lugar de decir 350, ponemos a una temperatura de 320, ¿verdad? Como por aquí. Y corremos nuestro código, veamos que C sería este de aquí y nos está diciendo se forma 0,026, es decir, ¿verdad? Menor a esto. Entonces, lo que quiero decirles es, con esto ya ustedes pueden a cualquier temperatura que se les esté solicitando decir cuánto de C
se está produciendo. Entonces, antes aquí estaba 350, ¿verdad? Porque a través del gráfico, pues veíamos que era la máxima cantidad de C que se producía, y entonces veíamos acá, podíamos venir a decir, ok, por lo tanto, la concentración de C en mol por litro va a ser, si nuestro sistema funciona a una temperatura de 350 Kelvin, va a ser de 0,1788, mientras que la concentración de A va a ser de 0,020, la de B de 0,26, la de D y la de E. Es decir, ya ustedes podrían responder las concentraciones de todas sus especies químicas, ¿verdad? A cualquier temperatura que se esté dando, porque en realidad ustedes lo pueden ver acá, aunque el gráfico solo les representa C, porque así se los estamos viendo, bueno, porque así se lo indicamos acá, en esta parte, ¿verdad? Donde definíamos que era para C, pues ustedes también pueden hacerse un gráfico para ver las diferentes, cómo cambian, ¿verdad? Las diferentes especies en nuestro sistema. Pero bueno, básicamente este sería el ejercicio, ¿verdad? Como les menciono, tomando en cuenta las observaciones que me hicieron, que les gustaría ver lo que estábamos viendo de la parte de optimización y demás en ejercicios como aplicados a la práctica. Entonces creo que este es bastante completo, pues tiene bastantes ecuaciones diferenciales y pues les doy también ya prácticamente que la implementación. De hecho, ustedes van a poder utilizar este código y hacerle las modificaciones claramente, ¿verdad? En todos los lugares donde corresponden, muy importante, ¿verdad? En la parte del jacobiano, porque esto va a ser completamente dependiente de la cantidad de ecuaciones diferenciales que ustedes tengan y especies químicas que está en el funcionamiento, ¿verdad? En el reactor como tal. Pero todas estas cosas, bueno, acá también tendrían que hacer el cambio, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente. Las derivadas, pues por supuesto que también, pero como tal, la base del código pueden reciclarla. Espero que les haya quedado bastante claro. Igual, cualquier consulta, estoy para servirles. Que tengan una linda tarde.